Hemos estado, saben, que como iglesia, como familia, hemos estado estudiando la primera carta de Juan. Y de verdad ha sido muy confrontador para nosotros, porque así como decía el pastor Mario la semana pasada, nosotros creemos que Juan es ese apóstol del amor pechichón, ese apóstol que se recostó sobre el pecho de Jesús, que estuvo en la cruz, el único apóstol, el único discípulo, con su madre y otra mujer, estuvieron en la cruz hasta la muerte. Y pensamos que el amor es algo que nos permite hacer todo lo que nosotros queremos hacer. Y tenemos ese concepto del amor, tenemos el concepto de que Dios nos pechicha porque somos, las mujeres dicen las princesitas de Dios, y los hombres decimos yo soy el hijo de Dios y Él, pues puedo hacer cualquier cosa. Pero Juan nos está dando a entender que el amor tiene que ser amor porque tiene que ser un amor que santifica. Yo no puedo amar a mi esposa, mejor dicho, a mis hijas, si yo les veo que están haciendo algo incorrecto y no les digo, porque si no sería un amor enfermo. Yo manifiesto el amor hacia mis hijas cuando yo veo que están haciendo algo incorrecto y yo les digo, Valentina, Martina, no es así. Entonces yo reflejo mi total amor hacia mis hijas. Si yo las dejara hacer lo que les da la gana, entonces yo no las estoy amando. Al contrario, diría que las estoy odiando, porque no las estoy guardando del mal. Entonces, el amor sin santidad es ese amor que nos lleva a la pureza, es ese amor del Padre. Dios es amor, pero también es santo. Entonces ese es el amor que Juan nos está diciendo a nosotros, sus hijos. Y vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 11 al 16. Esta enseñanza se llama amor en acción. Amor en acción. Y vamos a leerlo, versículos del 11 al 16. Dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Y terminamos en el 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También entonces nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos donde estamos y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, tú nos has traído a este lugar. Tú has sido fiel, Señor, porque hoy pudimos levantarnos, los que estamos casados, Señor, poder ver a nuestras esposas, los que tenemos hijos, poder ver a nuestros hijos. Quizás hay un hombre aquí, Señor, que tiene a su familia lejos en otra ciudad, pero sabe que esa familia está bien, Señor, y todo es por medio de tu misericordia. Hoy podemos respirar, ver, caminar, pero ahora nos enfrentamos, Señor, a esta verdad, a esta palabra, Señor. Y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestros corazones. De verdad te lo pedimos, te rogamos, te imploramos, Señor, que no salgamos igual de este lugar. Que podamos, Señor, ser confrontados, que podamos, Señor, ser instruidos, ser alentados y animados por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Juan ha tenido como un hilo conductor
Y él dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 cuál era el propósito de la carta. Él lo dice allí. Miren cómo dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Miren que Primera de Juan capítulo 5 ya es el final de la carta. Ese es el último capítulo de la carta. Y él ahí resume: yo les he escrito todas estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, Juan lo que está haciendo es que está afirmando a los hijos de Dios. Él está diciendo: mira, yo les voy a escribir porque seguramente ustedes algunos tienen dudas de que si son hijos de Dios o no, o tienen dudas de tener vida eterna o no. Entonces yo les voy a escribir para que ustedes se afirmen en esa verdad. La primera es que son hijos de Dios, y la segunda es que todos los hijos de Dios tienen vida eterna. Pero Juan marca en señales supremamente claras la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Juan dice: miren, están estas dos personas y no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. ¿Sí se acuerdan? El anticristo o los anticristos están dentro de la iglesia. Los llamados hijos del diablo, que Juan dice allí, están dentro de la iglesia. Los espinos están dentro de la iglesia, pero lo interesante es que levantan las manos juntamente con nosotros. Es que han adoptado el lenguaje cristiano. Gloria a Dios, amén, aleluya, varón, varona. Dios te bendiga. Amén. Entonces, pero Juan está dando unas señales, unas marcas supremamente claras para diferenciar los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Primera marca: Dios ha dicho por medio de la carta de Juan que los hijos de Dios tienen una esperanza en el futuro. Nosotros vamos a ser semejantes a Cristo, pero no solamente eso, sino que como seremos semejantes a Cristo, tenemos que vivir como Cristo en esta tierra, como Cristo vivió. Entonces, si Él es totalmente perfecto y puro, cuando nos encontremos con Él y seamos semejantes a Él, nosotros tenemos que buscar la santidad. Tú y yo tenemos que vivir puros. Tú y yo tenemos que morir a nuestros pecados. Entonces es sencillo, es blanco o es negro. Si tú no estás viviendo conforme a la santidad de Dios, no eres hijo de Dios. Si tú todavía abrazas tu pecado y dices: este es mío, yo soy un rebelde, y mi mamá me lo dice todos los días, yo soy un rebelde. Entonces, si pasan los años y tú no has cambiado, te tienes que preguntar: ¿seré yo un hijo de Dios? 2. El hijo de Dios no practica el pecado. El hijo de Dios, cuando peca, lo primero que hace es: mi amor, ¿sabes qué? Me arrepiento delante de ti, delante del Señor, porque te maltraté, porque te traté mal. Entonces el hijo de Dios, el firme, lo que hace es pecar, porque muchas veces vamos a pecar. No somos una iglesia perfecta, somos una iglesia llena de hombres imperfectos, pero que se arrepienten. Que hay una diferencia grandísima. Pero el que no es hijo de Dios, dice la palabra, el pastor Mario lo predicó la semana pasada, practica el pecado. Le gusta pecar, le gusta maltratar, se place en eso, practica el pecado. Y los hijos de Dios, esto hay que tenerlo muy claro, porque esto es una bendición que tenemos los hijos de Dios, es que nosotros no permanecemos en el pecado porque tenemos, creo yo, y la Biblia en este último capítulo lo revela, tenemos 3 bendiciones en nuestra vida como hijos. La primera, y por esto es que nosotros no permanecemos en el pecado. La primera, la Biblia dice que la simiente de Cristo permanece en nosotros. Y esto es hermoso. El Hijo de Dios no permanece o no practica en el pecado porque la simiente de Cristo vive en nosotros. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando Cristo asciende,
el Espíritu Santo desciende sobre sus hijos. Pero el Hijo de Dios no solamente tiene al Espíritu Santo dentro. Primera de Juan capítulo 3 dice que nosotros tenemos la simiente de Cristo. Es decir, Cristo vive en nuestros corazones. Eso es increíble, porque dos personas de la Trinidad viven en nosotros. Entonces, estas personas, el Espíritu Santo que nos lleva en un camino de santificación y Cristo que venció el pecado, vive en cada hijo de Dios. Por eso es que el cristiano que peca es el pecador más infeliz que hay. Porque el Espíritu Santo lo redarguye de pecado. Y Cristo le recuerda, pero ¿cómo caíste, Rubén, si yo vencí el poder del pecado en ti? Siguiente. Porque Cristo se manifestó para quitar nuestros pecados y eso nos hace libres. Es decir, no practicamos el pecado porque tenemos a Cristo en nuestros corazones y al Espíritu Santo en nuestros corazones, pero también porque Cristo nos hizo libres del pecado. Y tercero, porque Cristo vino a destruir las obras del diablo. El cristiano, el Hijo de Dios, no practica el pecado porque Cristo destruyó las obras del diablo. Mis hermanos, el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, no hay nada que arrebatarle al diablo. No escuchen más esa canción. Arrebato. No hay absolutamente nada que arrebatarle al diablo. Cristo lo hizo por nosotros. Él venció todas las obras del diablo para que tú y yo no practicáramos el pecado. Pero ahora Juan, escúcheme bien, Juan no solamente está diciendo, está revelando que los hijos de Dios se caracterizan porque no practicamos el pecado, sino que ahora Juan va a decir que los hijos de Dios se caracterizan porque practican el amor. Dos cosas, entonces. Los hijos de Dios somos los que no practicamos el pecado, pero ahora los hijos de Dios somos los que practicamos el amor. La pregunta es, ¿estás practicando el amor? Ahorita nos vamos a dar cuenta si sí o si no. Porque mis hermanos, esto es bien claro. El que no practica el amor es hijo del diablo, dice Juan. Y esto es teso, duro. Miren cómo dice, Primera de Juan, capítulo 3, 11, el primer versículo. Dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Lo que va a hacer es que va a poner la base teológica, la base doctrinal, la base de verdad. Y dice, que nos amemos unos a los otros. 5 partes de la carta de Juan nos llama a amar a nuestros hermanos. 5 partes. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y en el capítulo 2 2 veces. Entonces Juan está enfatizando que un verdadero hijo de Dios ama a su hermano. Miren cómo él hace la diferencia en uno de los versículos que usó el pastor Mario para enseñar la semana pasada. Primera de Juan 3:10. Miren bien esto, porque entonces, ahora que lo vaya a leer, tú tienes que tener la conciencia de 2 familias en el mundo. En el mundo solamente hay 2 tipos de familia. Solamente 2 tipos. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El mundo está repleto de eso. De los hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios. Mira cómo lo dice. Primera de Juan 3:10. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, es decir, que no practica lo correcto, no es de Dios. Tampoco, y aquí viene, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Te das cuenta? Hay 2 familias en la tierra, los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios, se nos ha mandado a recordar lo que fue enseñado desde el principio. Y yo quiero que vayas conmigo a
Juan capítulo 13, porque esto fue lo que se nos enseñó desde el principio. Y que podamos recordar cuál es la manifestación que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Miren esto, familia, esto se pone muy interesante para nuestras vidas. Dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cómo así? ¿Cómo así que un mandamiento nuevo? Si ya los mandamientos ya están. Lo que pasa es que, recuerden, Cristo vino a enseñar lo que realmente significaban los mandamientos. Que en aquel tiempo los fariseos lo habían enseñado de manera equivocada. Ahora Cristo dice, ahora esto es lo que significa el mandamiento. ¿Qué dice? Que se amen unos a otros. Yo ya eso lo sabía, eso no tiene nada de nuevo. Pero lo nuevo es esto. Como yo los he amado. El mandamiento que ellos habían escuchado era, amen a Dios y ámense y ama a la otra persona como te amas a ti mismo. A muchos les gusta ese mandamiento. Pero la tercera parte. Como me amo a mí mismo. Entonces muchos dicen, es que yo me tengo que amar a mí, yo tengo que amarme. Es que la Biblia sí enseña sobre el amor propio, yo tengo que ejercer el amor propio. No, la Biblia no está enseñando eso. Así como tú te amas, ama. Es lo que enseña ese mandamiento. Pero ahora Jesús está diciendo, ok, pero ¿cómo amas? Y ahora Jesús está diciendo aquí, como yo te he amado. Eso era nuevo para ellos. Como yo los he amado. Así se tienen que amar ustedes. Es decir, Jesús estaba enseñándoles que nosotros los cristianos tenemos que amarnos con un amor superior. No con ese amor que salen las mariposas y que uno dice, hey, estoy enamorado. ¿Y por qué? Porque siento unas cosas aquí. No, yo algunas veces siento cosas pero de hambre. Unas veces. Pero uno dice, estoy enamorado. ¿Y por qué? Porque es que siento una cosa, un palpitar en el corazón. No. Aquí ya Dios nos está diciendo cómo amamos. Y Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que amar como Él nos ha amado. ¿Cómo te amó Dios? Dígame. Con sacrificio. No hay otra manera. Entonces, ahora vemos cómo Juan, y por qué Juan compara el que los hijos de Dios amen y mete a Caín como ejemplo. ¿Se dan cuenta? Miren cómo dice. Dice, ok, los hijos de Dios se aman los unos a los otros. Tienen que recordar esto que se lo dije desde el principio. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Yo quiero que tú vayas conmigo a Génesis capítulo 4 y vamos a leer qué fue lo que pasó con Caín. Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 8. Vayan allí en sus Biblias. Ojo con esto, dice. Al llegar, versículo 3, dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Yo me imagino que este hombre iba y decía, aquí hay un poquito de papa, aquí está la lechuga, aquí está la cebolla, el pepino, y bueno, yo se lo voy a llevar al Señor. Pero miren lo que hizo Abel. Acuérdense que Jesús quiere que nosotros amemos sacrificialmente como Él nos ha amado. Miren lo que hizo Abel. Abel también presentó una ofrenda, las mejores. Caín escogió de lo que sea. Abel presentó lo mejor ¿de qué? Dice, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías, la primicia de su rebaño, lo mejor. Y lo que hizo fue él sacrificó. El amor de Cristo sacrifica. Y lo que hizo Abel fue un
sacrificio. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho. Escúcheme bien, porque los que no son hijos de Dios, la Biblia, por medio de esta ilustración, los está mostrando como si fueran Caínes. El que no ama es un Caín. De eso, ¿ah? Los que no son hijos de Dios son Caínes. ¿Por qué Caín mató? Dice, esto hizo que Caín se enojara, y se veía decaído. Dios se le acercó, versículo 6, y le dijo, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Miren bien la misericordia de Dios sobre Caín, ¿ah? Porque aquí Dios estaba diciéndole, ¿sabes qué? Yo te veo mal, lo hiciste mal, pero ahora yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer bien. Dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Escuchen esto. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Escúcheme bien. Caín tuvo enojo. ¿Qué más tuvo Caín? A ver, dígame. Enojo, ¿qué más? Envidia, ¿qué más? Nada más. Celos, ¿qué más? Venganza, ¿qué más? Odio, ¿qué más? Ira. Orgullo. A ver, ¿cuántos asesinos hay aquí entonces? ¿Te das cuenta, mis hermanos? Y miren lo que hizo Caín cuando tenemos este tipo de emociones, cuando no amamos sacrificialmente. Porque así como su papá, Caín hizo lo mismo. Dios le dijo, mira, lo vas a hacer correcto así. El Señor Dios buscó a Adán. Y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué estás escondido? Y le dio oportunidad para que Adán se volviera y dijera, Señor, me arrepiento. Comimos del fruto que dijiste que no comiéramos. Caín tuvo esa oportunidad, pero decidió abrazar su pecado y no abrazar el amor sacrificial de Dios. Miren, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, ven, yo te invito. Salgamos, ven. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y el versículo 13 dice, no se maravillen si el mundo los odia, porque mis hermanos, este ejemplo es claro. Si no amamos como Dios, si no tenemos el ejemplo de Cristo como su amor y amamos de igual manera, entonces somos Caínes. Si tú todavía tienes ese rencor con tu papá que te abandonó, y yo no estoy por debajeando tu dolor, yo lo que estoy diciendo es que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él limpia ese dolor de una. Pero si tú todavía tienes abrazado, no es que es que Él se merece que yo lo odie. Entonces Él se merece que yo no lo llame. Y mi esposo, tú no sabes el daño que me ha hecho. Y el tipo arrepentido pidiéndote perdón, pero es que él tiene que sufrir. Caína. Miren. Y la ilustración es tan profunda que él no ilustra a dos amigos, sino dos hermanos. ¿Qué quiere decir? Mis hermanos, que en nuestra propia familia vamos a sufrir ese odio contra los que hacen lo correcto. Y yo quiero que ahora voy a pasarles por un leve panorama de cómo el mundo odia a los que hacen lo correcto. De cómo los Caínes detestan a los que hacen lo correcto. Los primeros cristianos fueron quemados y echados a los leones en Roma. Los reformadores hace 500, 200 años atrás, puritanos, fueron perseguidos por la Iglesia Católica.
Aquella, sí, la misma de hoy. Fueron perseguidos por la iglesia católica en toda Europa, Alemania, Inglaterra, e hicieron que los protestantes huyeran a Estados Unidos, y así llegó el evangelio a Estados Unidos. El Islam nos mata. Aquel día, y cuando yo digo aquel día, puede ser ayer o puede ser hace 10 años. Aquel día estaba trabajando donde trabajaba en el colegio cristiano. Y yo vi a un joven que ya había tocado el timbre para subir a las clases. Y este joven estaba en su celular. Solamente se les permitía usar celular en el receso. Y yo veía que él hacía. Y yo vi a este joven, me le puse atrás y yo dije, ¿pero qué es lo que está viendo? Y vi una imagen que nunca se me ha salido de la mente. Cómo el talibán gritaba abajo con subtítulos: rechaza a tu Dios, rechaza a Cristo, te mato, rechaza a Cristo, te mato. Y el tipo vino con un machete de esos que ellos tienen y con una sola hizo así y le cortó la cabeza. El comunismo prohíbe el cristianismo. En España, alguien dijo esto: los cristianos que se vayan a una isla y que se hundan con ella. Ahorita, eso fue ahorita. Recuerdo ir a muchos lugares que nos dejan entrar y nos dicen, pero no hables de tu fe. Recuerdo cómo el diablo se levanta para asesinar. ¿Y a quién usa? A Profamilia. Para que aborten. Recuerdo cómo los padres de jóvenes que vienen a la iglesia porque el Señor los ha transformado, dicen, mira, yo prefiero que mi hija vaya a rumbear a que vaya a la iglesia. Eso no es odio contra su hija. Recuerdo cómo este joven entró al colegio en Estados Unidos y le dijo a esta niña, arrodíllate y no confieses a Cristo, di que no crees. Y cogió a este jovencito con una 12 y le destrozó la cabeza. Aún en nuestras propias familias nos pueden odiar. Hermanos, aborrecieron a nuestro rey y nos aborrecerán a nosotros. Yo quiero que tú vayas conmigo al versículo que sigue, el 14 y 15. Búsquenlo ahí en sus Biblias, por favor. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es decir, miren el contraste. Ustedes tienen que amar como Cristo ama. No sean como Caín. No odien. No aborrezcan. No detesten. Miren, y la Biblia dice, aún a tu enemigo, aún al esposo que te ha hecho daño. Escúchenme bien. Amar no significa, ven, otra vez hazme daño. No, amar es, Señor, te lo entrego. Señor, me está haciendo daño, lo perdono. Y ahora viene y dice, ok, pero ustedes pueden amar porque ustedes han sido cambiados desde adentro. Miren cómo dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Miren esta primera parte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Miren, la pregunta es, ¿se ve el amor de nosotros hacia nuestros hermanos? Aquí la palabra no está hablando de hermanos de sangre, sino de hermanos de la familia de la fe. Pregunta que te hago, esto es sencillo, pregunta que te hago. Cuando tú entras
¿cuál es la intención tuya para venir a la iglesia? Porque yo sé que muchos de nosotros entramos por estas puertas y es: Señor, yo estoy ansioso. Señor, yo te entrego mis cargas. Señor, mi esposo no ha cambiado. Yo vengo a orar por él. Señor, yo. Entonces venimos con los que usan los caballos, con esto que se llama, ¿cómo se llama ustedes que son agricultores? ¿Cómo? El cabestro. El cabestrillo. Venimos pensando en nosotros, solamente en mí, en mi esposa, mis hijas, en mi familia, y esto es lo que yo necesito, y no vemos a nadie más. Pregunta: ¿eso sería amar a tu hermano? Entonces estás siendo como Caín. ¿Te das cuenta que no estamos muy lejos de él? Entonces tú eres un hijo de Dios. O sea, si la Biblia dice que una de las manifestaciones de ser hijo de Dios es que amemos a nuestros hermanos, pregunta: ¿estás amando a tu hermano? ¿Por qué te congregas? Para que Dios te sane. ¿En quién estás pensando? ¿Es ese un amor sacrificial? No lo es. Entonces eres un hijo de Dios. O el amor entre nosotros será la prueba de que somos hijos de Dios, salvados por gracia, y que nuestra seguridad en la obra de Cristo sea verdad, o el no practicar el amor de Cristo entre nosotros será la prueba de nuestra condenación y la prueba de que no hemos nacido de nuevo. Pastor, es que yo no mato. Yo no mato. Pregunta. ¿Alguna vez has escuchado: es que si las miradas, ¿qué? Mataron. Ya hubiera un pocotón de policías muertos aquí en Barranquilla. Hubiera un pocotón de gente muerta aquí en Barranquilla. Si las miradas mataran. No. Muchas personas, aún nuestros propios hijos. ¿Cuántas mamás le han hecho esa mirada penetrante a los hijos cuando estamos en Crepes and Waffles y el hijo dice: no, yo no quiero eso? Y tú nada más lo miras y ¿qué? Punzante. Bueno, esa mirada es pecaminosa, ¿sabías? Escúchame bien. ¿Sabías que esa mirada es pecaminosa? Que debería nacer desde un corazón como el de Caín. ¿Qué somos, mis hermanos? ¿Cristianos o no? Miremos cómo lo dice Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 23. Porque estamos hilando fino, ¿ah? Esto no se trata de yo coger un revólver, una 38 y decir: ¿sabes qué? Yo soy un asesino. Esto se trata de aborrecer al hermano. Y eso, solo con eso, me hace un asesino. Y si soy un asesino, no puedo heredar el reino de los cielos. Mi hermano, algunos de nosotros nos tiene que, en la silla, tiene que empezar a arder un poquito el fuego del infierno ahora. Porque muchos tienen que dudar: ¿soy yo cristiano? ¿Estoy amando como Cristo ama? Porque mi hermano, esto es tajante. Si no amas como Cristo ama, no eres cristiano, no eres. Has pensado por años que eres, pero no eres. No te hagas ese daño de pensar que eres cristiano, porque si no, nunca vas a llegar arrepentido ante el Señor. Miguel Núñez lo dice clarito: no hay un hombre tan miserable como el hombre que piensa ser cristiano y no lo es. Vamos a ver si somos asesinos o no. Mateo capítulo 5, versículo del 21 al 23. Dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte.
Pero yo les digo que todo aquel que esté, ¿cómo? ¿Cómo dice, mis hermanos? Todo aquel que esté enojado. Dice, será culpable ante la corte. Es decir, es tratado como Caín, es tratado como un asesino. Y cualquiera que diga insensato, necio, o sea, cualquiera que piense como algunas veces yo hago, pero Valentina, ¿por qué hiciste eso? Es que no pensaste. En pocas palabras, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué? Bruta. No estoy diciendo la palabra, pero estoy pensando que mi hija es una necia. Y eso me hace un homicida. Wow. Será culpable ante la corte y cualquiera que diga idiota será merecedor del fuego, del infierno de fuego. Que ese tipo sí es bobo, ¡pum! Asesino. Ese tipo sí es estúpido, ¡pum! Asesino. La pregunta es, ¿amamos a nuestros hermanos en Cristo? Vamos a ser sinceros. ¿Amamos a nuestros hermanos? Sí, pastor. ¿A todos? No, pastor. No, pastor. Yo amo al que me cae bien. O sea, yo si es fan del Junior, no voy a poner ese ejemplo. No lo voy a poner porque es barbarísimo el Junior. Es barbarísimo. Entonces no me estás amando. Tienes que aceptar que yo no soy fan del Junior. Miren, amamos a los que nos cae bien. El mandamiento no está para que solamente lo derrames para el que te cae bien. El mandamiento es amar sacrificialmente. Y escúcheme bien esto, cuando Cristo vino a morir por nosotros, no le caíamos bien, ¿sabías? Porque éramos pecadores. Sí y no, porque aquí está diciendo, para salvación no hace. Pero aquí está poniendo a dos familias, una del diablo y una de no. Y unas hijas de Dios. Entonces hay una división eterna. Para salvación no hace acepción de personas. Es decir, Él puede salvar a los hijos del diablo. Evidentemente, yo era uno de ellos. Todos éramos hijos del diablo antes. Y Él nos salvó. Entonces ahí no hace acepción de personas. Pero a la hora de entrar, del juicio, de entrar, evidentemente va a ser acepción de personas. Y separará las ovejas de las cabras, acepción de personas. ¿Amamos? ¿Verdaderamente amamos? Miren cómo termina. Versículo 16, y con esto terminamos. Dice, en esto conocemos el amor. Ojo. El amor no te lo va a enseñar Daniel Javib. Tampoco te lo va a enseñar Flavia dos Santos. Tampoco. Mis hermanos, tampoco te la va a enseñar unas sesiones de consejería de parejas. Ese amor es terrenal. Ese amor pasa, es pasajero. Por eso es que aquí, familia, Juan está poniendo un amor que es el modelo. No hay otro amor. O sea, tú no puedes tener otro amor como referente. Es que mira, esa pareja se aman. Yo quisiera amar como ellos se aman. Yo quisiera amar como... Yo quisiera ser un papá como Jota, que yo veo que ama a su hijo. Ese amor es imperfecto. No, yo quisiera amar como el pastor ama a sus hijas. Ustedes tienen que ponerme una camarita, a ver si yo las amo siempre. Nuestros amores son imperfectos. Yo no puedo
ponerme aquí enfrente y decir, mira, yo los amo a todos. No, porque yo me canso, soy imperfecto. Algunas veces y las miradas, y rácate. Pero Juan aquí dice, ustedes tienen un amor que es un ejemplo. Y no hay un amor como ese. No existe. Miren cómo lo dice. Dice, en esto conocemos el singular, el amor. Aquí no está diciendo en esto conocemos los amores, o en esto conocemos los varios tipos de amor. En esto conocemos el amor. ¿Cómo? ¿Qué es el amor? En que Él puso su vida por nosotros. Ese es el amor. ¿Tú sabías eso? ¿Tú te quieres sentir amada? Corre al que puso su vida por ti. Corre. Si se lo vas a dar a Él, dáselo, pero fuerte, fuerte. No hay una persona que se haya encontrado con Cristo, más bien que Cristo lo haya encontrado, que no se sienta amada. ¿Tú no te das cuenta cómo habla Efesios capítulo 2? Cuando Él nos encontró, dice que tú y yo estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces, totalmente incapaces. Éramos unos totalmente depravados, no podíamos hacer nada. Un muerto no puede salir de la tumba por sí mismo. Lázaro no podía decir, estoy harto de estar aquí, ya llevo 4 días y salgo. Cuando el Señor nos encontró, mira, no hay un amor más grande que ese. Cuando el Señor nos encontró, todos éramos Lázaros. Y estábamos allí, oliendo feo, atados con el pecado, atados con tentaciones. Estábamos enfermos, nuestra alma tenía cáncer. ¿Lo entiendes? Mi alma tenía cáncer cuando yo fui encontrado por Cristo. Yo era un hijo del diablo. Pero su amor es que Él puso voluntariamente y en obediencia. Hay como una mezcla de esas dos palabras, voluntariamente, pero en obediencia también a su Padre Celestial. Miren cómo lo dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da. Juan 10:18. Nadie me quita la vida. A Él no lo mataron, Él puso su vida. Juan 15:13 dice: nadie tiene un amor mayor a este. No hay otro amor que uno de su vida por sus amigos. Y miren lo interesante. Primera de Juan 3:16 es muy similar a Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Miren, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay un amor más grande que ese. Porque mira, los amores del mundo te pueden hacer sentir bien por 30 años, Marilía. Supongamos que ustedes viven los dos, Javier y Marilía, y duran casados 50 años. Bueno, hasta 50 años dura ese amor, pero se va a acabar. Ese amor se va a acabar. Pero su amor dura toda la vida, hasta la eternidad. No hay un amor mayor que ese. Entonces dice: ok, tú has entendido ese amor, ahora tú tienes que dar el mismo amor. ¿Se dan cuenta? Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Ok, listo, ya yo entendí.
he recibido ese amor, ahora tengo que dar el mismo amor. ¿Cómo? Bueno, la palabra amor viene de la palabra ágape. Y la palabra ágape está allí, se mezcla con dos palabras: sensibilidad y sacrificio. Sensibilidad y sacrificio. Es decir, cuando tú amas, tienes que ser sensible. Ustedes se recuerdan, los que hemos vivido en Barranquilla más de 30 años, quizás 35 años. Tú ibas por acá, por el norte o por algún lugar, y tú decías, esa casa, ese dueño de esa casa tiene billete. ¿Y por qué? Porque tiene una parabólica súper grande, una antena parabólica enorme. Y tú decías, ese tipo se debe acostar con aire acondicionado viendo canales extranjeros. ¿Cuál? Univisión. ¿Y qué ve? Cristina, el show de Cristina. ¿Sí te acuerdas? El show de Cristina. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Cristina Saralegui. ¿Te acuerdas? Don Francisco. Univisión. Y todo el mundo quería ver Univisión. ¿Por qué? Porque tenían una parabólica gigantesca. ¿Qué quiere decir la palabra amor, ágape, cuando habla de sensibilidad? Vamos a ver si nosotros amamos bien. Quiere decir, mis hermanos, que cuando nosotros entramos por esa puerta, somos sensibles a la necesidad de nuestro hermano. Es decir, cuando entramos por esa puerta, tenemos una parabólica gigante y dice, ¿quién está en necesidad? ¿Quién está en necesidad? ¿Quién se va a ir? ¿A quién le puedo dar yo 20,000 pesos para el InDriver? Para que no se vaya en bus, porque la veo que viene con su esposo, con su hijo, con las 3 nenas, y yo los veo todos los días ahí en la esquina, y quizás no han ni siquiera almorzado. Entonces venimos a la iglesia con la parabólica gigante, esa gigantesca, a ver cómo puedo amar yo, cómo me puedo sacrificar por mi hermano, qué puedo dar. Entonces vamos a Chalote y vemos un pocotón de hermanos ahí comiendo, y vemos que uno está comiendo, no sé, unos tostitos ahí, y tú un combo ese de chino, ese que es interminable, que tú comes y comes y nada, y no baja. Entramos a la iglesia con la parabólica, con la sensibilidad de decir, Señor, mi hermano, el de al lado, estaba llorando, y yo ni siquiera fui capaz de hacerle, hey, tranquilo, Dios está en control. Ni siquiera fui capaz. O yo la veo llegar y llega un día con una cara triste y ni siquiera soy capaz. Pero pastor, es que yo no lo conozco, pero es que somos hermanos en Cristo, ¿sabías? Mira, yo he viajado a diferentes lugares, y cada vez que entro, aunque no me conocen, mi hermano, y me siento amado por los otros hermanos, aunque no me conocen. No puede ser que aquí, metidos en estas mismas 4 paredes, todos los domingos, no seamos capaces de amarnos, aunque no nos conozcamos. Sensibilidad y sacrificio. Se lo voy a explicar de esta manera. Mira, la palabra generosidad es: yo tengo agua, tú tienes sed, yo comparto mi agua contigo, soy generoso. Servicio es: tú tienes sed, yo no tengo sed, yo voy y te busco el agua y te la doy. Sacrificio es: yo tengo sed, tú tienes sed, pero solamente hay una sola botella de agua. Jota, cógela, yo me quedo con sed. Eso es sacrificio. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Miren esto, con esto voy a terminar. Él fue despojado para tapar nuestra vergüenza. Él fue insultado para que recibiéramos bendición. Él fue maltratado para que fuéramos sanados. Él se hizo pobre para que fuéramos ricos. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Él no salvó su propia vida
para salvar la nuestra. Este es el amor sacrificial que nos debe mover a amar a otros. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Será que te puedes poner en pie, amada iglesia? Pregunta. Yo tengo un matrimonio cristiano. Mi esposa es hija del mismo padre que yo tengo. Y muchas veces ni siquiera somos capaces de amar a nuestras esposas correctamente. Entonces es entendible. Como si no soy capaz de amarla a la persona que más tengo, al cristiano que más tengo al lado. Porque yo no tengo otro cristiano al lado. Yo no duermo con otra cristiana. Yo no me levanto al lado de otra cristiana. Yo me he levantado al lado de la misma cristiana por casi ya 20 años. Entonces yo no soy capaz de amar a la misma cristiana por más de 19, 20 años. Entonces claro, yo entro aquí pensando en mí. ¿Cómo yo voy a amar a cualquier otra persona? Entonces aquí hay un llamado gigante. Si tu familia es cristiana, es familia de la fe, ámala. Ámala. Ama a tus hijos, aunque no conozcan a Cristo, porque aún ese amor, Jesús lo enseña. Ama hasta a tu enemigo. Pero aquí está hablando de hermanos en la fe. Pero sabes, la iglesia debería ser el instrumento de amor más grande del mundo. Porque hay personas que se aman el uno al otro. Déjate amar. Busca ser amado. Y si tú eres un hijo del diablo, no hay otra manera de describirlo. Entonces, si tú has entrado por estas puertas, es porque ya Dios te está buscando. No hay otra manera, mi hermano. No importa cuántos años tengas. Si ya tú entraste es porque el Señor está buscando tu corazón. Y sabes, te encontró. ¿Pueden cerrar sus ojos, por favor? Yo les voy a pedir que nos arrepintamos por no amar como Cristo ama. Señor, hoy venimos ante tu presencia, Señor. Señor, a pedirte perdón y a que nos ayudes. Porque sí, somos cristianos. Muchos de los que estamos aquí somos cristianos. Pero no sabemos amar, Señor. No sabemos amar. Pero hoy hemos entendido cómo amar. Señor, ser sensibles ante la necesidad de otro. Y ser sacrificial, Señor. Como tú nos amaste a nosotros, nos viste como más importante que tú. Tú te despojaste de tu gloria. Bajaste de tu trono para buscar a viles pecadores como nosotros, perdidos, pobres. Tú limpiaste nuestros pies cuando nadie te limpió los tuyos. Qué ejemplo tan grande, Señor. Permite que nosotros podamos amar así, que no seamos como Caín, que buscamos venganza, que buscamos odiar, que buscamos no perdonar, que buscamos murmurar contra el otro. Permítenos amar correctamente. Permítenos amar, pero con disciplina,
exhortando también cuando vemos a nuestro hermano pecar. Permítenos amar correctamente, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Pero aquí estamos, otra vez, como tus hijos. Otra vez, Señor. Y tú dices que no echas afuera un corazón contrito y humillado. Y otra vez, Señor, estamos aquí, contritos y humillados delante de tu presencia. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. ¿Será que podemos responder en adoración?